Envía tu nombre y apellido por el chat del Zoom. Te registre tu asistencia. Hay que escribir, no se olviden. Voy a esperar un momento hasta que escriban todos su nombre para compartir pantalla. A ver, tenemos 4 estudiantes, 6 estudiantes. Necesito observar los 6 nombres acá en el chat. De esa manera se está registrando la asistencia. Estamos empezando con una semana, bueno, la primera semana de la quinta unidad. El título del tema que vamos a hacer hoy día es elaboración de tablas de frecuencias. Es un tema conocido, ya repetido, pero por esta semana solamente vamos a hacer parte teórica, solamente vamos a estudiar cómo se elabora o cómo se resuelve cada una de las frecuencias. ¿Ya? Acá dice elementos de una tabla de frecuencia. Vamos a analizar, jóvenes, ¿sí? Esta clase es para analizar, para ver cómo se calcula, qué es, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, dice acá, tabla de frecuencias. Es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta relativa y frecuencia porcentual. Veamos las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas y cualitativas. A ver, quiero detenerme acá un momento para indicarles que hoy en esta clase vamos a estudiar primero la frecuencia absoluta, luego vamos a estudiar la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa, luego la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia porcentual. O sea, hoy día vamos a ver 5 tipos de frecuencia. A ver, vamos a leer, dice acá, tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas discretas, ejemplo, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. O sea, recuerden que nosotros este tema ya es conocido, ya hemos trabajado. Por ejemplo, te voy a mencionar en las clases anteriores que hemos trabajado. Primero hemos trabajado el tema de la encuesta. Luego de la encuesta hemos trabajado elaboración de tablas de frecuencia, luego gráficos de barras y al último hemos hecho el análisis o la conclusión. Eso es lo que hemos hecho en una clase de la primera unidad. Y acá también ya, bueno, por cuestiones de tema del Ministerio de Educación, ha mandado para trabajar un tema ya conocido. Entonces, este cuadrito que vemos acá, obviamente que primero salió de una encuesta. Cada número representa cuántas personas trabajan en un puesto. Imagínate tú, ¿no? Si tú te vas a este puesto, le preguntas, ¿no? ¿Cuántos trabajan acá? Y te van a decir, trabajamos 4. Te vas al siguiente puesto y tú preguntas, ¿cuántos trabajan acá? Te van a decir, trabajan 3 personas. Y así, acá trabaja una persona, 5 personas, 3 personas, 2 personas, 1 persona, y así sucesivamente. ¿Cuánto es el total de puestos? Son 20 puestos. Este es un dato que se puede resolver mediante una tabla de frecuencia. Pasemos al siguiente. Siguiente, conteo.
Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. O sea, primero tú encuestas, luego haces el conteo de tus datos. A ver, nuevamente quiero repetir eso, de repente se han olvidado. Cada vez que ingresan a una clase, suficiente con escribir su nombre, sus apellidos en el chat, ¿ya? Suficiente, ¿ya? Para que se registre la asistencia. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta. Ojo, acá vamos a estudiar la frecuencia absoluta. Nuestra primera frecuencia es frecuencia absoluta. Y se denomina por F minúscula. ¿Cómo se le conoce? Acá está, de repente es muy pequeño, profe, no lo observo. Acá está. F minúscula. ¿Sí? F minúscula. Muy bien. A ver, ¿qué dice acá? Obviamente, para que se haga el conteo, dibujas tu tabla, 3 columnas, donde está tu variable, donde está el conteo y donde está la frecuencia absoluta. Pero obviamente también que este cuadrito que estoy moviendo, si estás observando este cuadrito, es lo que le he copiado de este cuadro. ¿Por qué? Porque me importa, porque gracias a esto voy a observar, ¿no? Y voy a poner mis datos. ¿Qué dice acá? Número de personas que trabajan en un puesto. O sea, en un puesto que trabaja una persona. O sea, puestos que trabajan una persona. Si observo mi tabla, primero tengo 1, 2, 3, 4. Por eso se pone primero 4 palitos y numéricamente sería 4. A ver, 2 personas que trabajan en un puesto. Acá dice 2 personas que trabajan en un puesto. Y miremos, acá está 1, 5, profesor. 5 2, es profesor. 3, 4 y 5. ¿Ya? Claro que acá está resuelto, pues, ¿no? 5. 5. Pero quiero que tú observes de dónde sale, ¿sí o no? Sale de este cuadrito, de este cuadrito. ¿Ya? Y acá dice el siguiente. A ver, 3 personas que trabajan en un puesto. Si tú cuentas por acá, tienes 1, 2, 3, 5 nomás, profesor. 4 y 5. También es 5. Acá está 5, ¿ve? Y se representa 5. Y así tú vas ubicando, ya, según la cantidad de personas que trabajan en un puesto. El total de esta columna tiene que ser 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 puestos. Acá se trabaja con 20 puestos. Muy bien, ¿qué más? Quiero que entiendas también que esta F, no sé si le estás observando, de repente muy pequeñito, esta F significa frecuencia absoluta, pero ahí tiene una particularidad, esta I, ve, esta I pequeñita. ¿Qué significa esta I, profe? Significa lo siguiente, que por ejemplo, en algunos libros, por ejemplo, te puede decir, ¿no? Calcular, vamos a escribir acá, te puede decir calcular. Ya sabes que la F minúscula se llama frecuencia absoluta. Calcular F2 más F3. A ver, F5 vamos a poner. Se quiere decir que la letra I pequeñita es un número. Puede ser 1, 2, 3, 4, según la cantidad de filas que tiene el cuadro. Entonces, frecuencia absoluta 2 más frecuencia absoluta 5. ¿A qué es igual? ¿Quién me dice a qué es igual? Frecuencia 7, profesor. Frecuencia 7 dice. Ahí vamos a ver. Así te sale, dice. Frecuencia 7. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia absoluta F2 significa la fila 2. Entonces el primero, profesor, será F1, que vale 4. F2, que vale 5. Acá está. Y el siguiente sería F3. El siguiente sería F4. Y el siguiente sería F5. Y el siguiente sería F6. Numéricamente reemplazamos. F2 vale 5. Más F5, ¿cuánto vale? 2.
Respuesta 5 más 2, 7. Solamente tu respuesta sería 7. Ya no vamos a escribir F7. Ojo, estamos recién aprendiendo la frecuencia absoluta. ¿Cómo se calcula? Mediante las repeticiones. La cantidad, las veces que se repite, un número, significa la frecuencia absoluta. Ahora, estas operaciones que estamos haciendo, esto puede ser suma, puede ser adición, puede ser multiplicación, hasta puede ser división. Según las operaciones, ¿no? De suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, pasemos al siguiente. 2. Para variables cuantitativas continuas, ejemplo, se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presentan en una tabla de frecuencia la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario de colegio. A ver, ¿qué significa esta? Fuera del horario del colegio. Si nosotros estuviéramos en clases presenciales, nosotros tuviéramos un horario de colegio. Entramos a la 1 y salimos a las 6 de la tarde. Eso es el horario de colegio. Pero si tú ya, cuando ya regresas a casa, desde el momento que tú agarras tu cuaderno para que estudies tus libros, desde ahí ya empieza a correr los minutos de horario fuera del horario del colegio. Tú puedes estudiar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser fuera del horario del colegio. Eso es lo que significa estos datos. ¿Qué significa acá? Que 8 estudiantes. ¿Por qué estudiantes, profe? Porque este de acá te habla de 20 estudiantes. Y acá te dice 8 estudiantes estudian, estamos hablando fuera del horario del colegio, o sea, puede estudiar en su casa. 8 estudiantes se estudian entre 0 horas y 1 hora. Estos símbolos que ustedes ven ahí, ese corchete, ¿por qué se llama corchete? Este es un corchete cerrado y este es un corchete abierto. ¿Qué significa? Que estos estudiantes pueden estudiar 10 minutos, hasta 5 minutos. Desde 1 minuto puede ser ahí. 1 minuto, 2 minutos, media hora, 45 minutos, 50 minutos, hasta 59 minutos. Porque si yo digo 60 minutos, ya sería 1 hora ya. Y 1 hora está abierto, no puede estudiar 1 hora. Entonces, 8 estudiantes estudian en este rango. Puede ser 10 minutos, media hora, 40 minutos, etc. Pero estos 4 estudiantes que vemos acá, ellos sí estudian 1 hora exacta. Pueden estudiar 1 hora con 20 minutos, hora y media, hora y 50, pero no pueden estudiar 2 horas. ¿Por qué no? Porque representa abierto. Estos 2 estudiantes sí estudian 2 horas exactas. Pueden estudiar 2 horas, 2 horas y media, etcétera, hasta 2 horas y 59. ¿Por qué no hasta las 3, profe? Porque el número 3 está abierto. Estos 3 estudiantes sí pueden estudiar 3 horas. Hasta las 3 y 59. ¿Por qué no estudian hasta las 4? Porque el 4 está abierto. Estos 2 estudiantes sí estudian 4 horas. 4 horas y media, pero no pueden estudiar 5 horas porque el 5 está abierto. Un estudiante sí estudia 5 horas a 6 horas, fuera del horario escolar, o sea, en su casa puede estudiar. Entonces, ya hemos analizado de qué trata estos números. Son estudiantes que estudian fuera del horario del colegio. ¿Qué más dice acá? Leemos el concepto de la frecuencia absoluta acumulada. Ojo, acá ya viene nuestra segunda frecuencia. Ya hemos estudiado la frecuencia absoluta. Ahora viene nuestra segunda frecuencia. Se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se va a conocer eso? Con la letra F mayúscula. Con la letra F mayúscula. Y esta F también tiene una I abajito, que significa un número, según la cantidad de filas. Puede ser F1, F2, F3. Pero ojo, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se va a calcular esto? A ver, miremos ahí. Es aquella frecuencia que resulta de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por F1, F2, F3, etcétera. Miren acá.
Número de horarios de estudio. Acá está el intervalo. Esto se llama frecuencia absoluta. La F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Pero ¿cómo se va a calcular? Miren, ahí ustedes tienen una serie de flechitas que indica lo siguiente. Este 8 se ha escrito 8 por acá. El primer número se escribe acá. Luego este 8 apunta, según la flecha, al número 4. Quiere decir que se va a sumar 8 más 4, 12. Luego 12 más 2, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. Y 19 más 1, 20. Y también se observa que este total de estudiantes, que es 20, se tiene que repetir acá. Profesor, ¿qué pasa si no me sale 20 en esta parte? Me sale 21, o me sale 19, o me sale 17. Quiere decir, jóvenes, que has fallado, has malogrado en sumar esta parte. Pero ojo, acá te está demostrando cómo se va a calcular la frecuencia absoluta acumulada mediante unas indicaciones de flechas que se va a sumar. Primer número, ahí está. Luego se suma en zigzag. Ahí está, en zigzag se suma. ¿Ya? Y de acá también te pueden, no sé, de repente yo te puedo dar una multiplicación. ¿Cuánto sale F3 multiplicado por F8? ¿Cuánto sale? A ver, si yo multiplico F3 por F8. A ver, dime cuánto vale F3 para multiplicarlo yo. De repente es muy difícil para ti, pero ¿me puedes decir cuánto vale F3? ¿Cuánto vale F3? Igual a 8, profesor. Profesor, me sale F3. 24 multiplicando 3 entre 3 por 8. 3 por 8, no. No vayas a pensar que porque acá es multiplicación, vas a multiplicar este 3 con este 8. Y vas a decir, 3 por 8, 24, profe, ya está. No, así no es. Cuando yo te digo, cuando tú ves así, F3 y F8, quiere decir, a ver, voy a borrar de acá también, quiere decir que tú primero observa tu gráfica, es F mayúscula. Entonces, la F mayúscula está acá. Y vas a decir, me dice F3 y F8. Pero no hay F8, pues. Esto está mal. ¿Por qué? Porque ¿hasta cuánto llega esto? Esto solamente va a llegar hasta, mira, acá sería F1. Acá sería F2. Por acá sería F3. Por acá sería F4. Y eso sería F5. Y acá último sería pues F6. Si yo te estoy diciendo cuánto vale F3, tú vas a contar. ¿Dónde está el 3 ahí? 1, 2, 3. ¿Vale cuánto? Vale 14. 14, profesor. 12, profesor. Entonces, este F3 vale 14. Pero como me está diciendo multiplicación, F8. Pero, profe, F8 no hay. Hay el 6. Sí, me equivoqué entonces. Vamos a poner hasta el máximo que es 6. F6, ahora sí, F6, ¿cuánto vale? Vale 20. Entonces sería 14 por 20. Este es igual, 14 por 20 sería 280. Ya está. De repente te pueden decir también, a ver, no sé, suma. Mira la letra. Mira esto. Puede ser así. A ver. Hay dos tipos de F acá. F minúscula y F mayúscula. La F minúscula se llama frecuencia absoluta. La F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tú vas a observar, la F minúscula, ya sabes dónde está acá. Pero ¿dónde está F2? ¿Cuánto vale F2? 4, profesor. 4, profesor. Pues F2 4, vale profesor. 4. Más F mayúscula que se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuánto vale F4 mayúscula?
17, profesor. profesor. 17, ahí está. Entonces tú ya sumas, ¿no? 4 más 17, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 21, profesor. 21. 21, 21, profesor. profesor. Miren lo que estamos haciendo. Solamente yo quiero que entiendas algo. Que hasta el momento estamos viendo dos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta, que se calcula mediante las repeticiones. ¿Cuántas veces se repite un intervalo de número o un dato o un número? Y esta F mayúscula, que se llama frecuencia absoluta acumulada, que se calcula mediante una serie de sumas. El primer número se lo copia y luego vas sumando en zigzag. ¿Ya? Y nuevamente te digo que esta clase, estas dos clases que vamos a tener en esta semana, solamente es teórico. O sea, quiere decir que no voy a dejar tarea, solamente por esta semana. ¿Por qué no dejo tarea? Porque quiero que aprendas bien esta parte de los temas. Para que cuando hagas la tarea, cuando ya desarrolles la tarea, ya pues para ti sea lo más fácil, porque ya estamos viendo, estamos conociendo. Y para que te saques buena nota, para que tengas un buen promedio. Siguiente. ¿Qué dice acá? Tablas de frecuencia para variables cuantitativas. Es otro ejemplo. Ejemplo, en un colegio de educación matemática, no, dice, en un congreso, dice acá. En un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco, participan 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencia. Miren acá está la tablita de frecuencia. Este de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la F minúscula? Frecuencia absoluta, profesor. Se llama frecuencia absoluta y se va a calcular según las repeticiones. Quiere decir a 8. ¿De qué trata esto? De profesores. Dice acá, 8 profesores son de nacionalidad brasileños. 6 profesores son de nacionalidad colombianos. 16 profesores son de nacionalidad peruanos. 4 profesores son nacionalidad mexicanos. 4 profesores son de nacionalidad uruguayos. 2 profesores son de nacionalidad argentinos. Eso es la frecuencia absoluta. Claro que el total, si yo sumo todo esto, ¿cuánto tiene que salir? ¿Cuánto tiene que salir? 20, profesor. 20. ¿Cuánto tiene que salir? 40, profesor. 40. 40. Muy bien. Acá ya está formado las dos columnas, las dos frecuencias, frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo sale? Este 8, lo escribe ahí, 8 más 6, 14, ahí está, 14 más 16, 30, ahí está, 30 más 4, 34, ahí está, 34 más 4, 38, ahí está, y 38 más 2, 40. Y sabemos que está bien porque deben cumplir una condición, que este 40 se repita acá. Entonces, nuevamente estamos practicando la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula? Paso al siguiente. Y acá tenemos nuestra tercera frecuencia. Y se llama frecuencia relativa. ¿Cómo se va a conocer la frecuencia relativa? ¿Con qué letra? ¿Qué letra ven ahí ustedes? ¿Con qué letra se conoce la frecuencia? H, La profesor. La H minúscula. H, profesor. ¿Sí? Y abajito también está una I. ¿Qué significa esa I? Que puede ser un número, puede ser 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de filas que hay en la tabla. Pero ¿cómo se calcula eso? Vamos a leer cómo se calcula. ¿Cómo se calcula esto? Dice, frecuencia relativa, su símbolo es una H y una I abajita. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Cuando te dice es el cociente, significa que es una división. Resulta de una división.
Acá ya está la operación de cada una de las frecuencias relativas, pero mucho mejor sería observando nuestro cuadro. Ahí está, ve. ¿Dónde va eso? Al costado de la frecuencia absoluta acumulada. Acá está, H minúscula. Ya sabemos cómo se calcula todo esto, y acá, la frecuencia relativa, nuestra tercera frecuencia. Dice, según el concepto, es el cociente. Por no querer decir, es una división. Por eso dice cociente. ¿Ya? Es una división ¿de quién? De la frecuencia absoluta entre el total. Para que me salga este 0,20, se tuvo que dividir este 8, miren, de esta columna, este 8 entre 40. 8 entre 40 te sale este número. ¿Dónde está eso? Acá arriba lo está demostrando. Acá. 8 entre 40, 0,20. Entonces, quiere decir, jóvenes, que vas a utilizar tu calculadora. Sí o sí tienes que utilizar tu calculadora. La siguiente frecuencia relativa va a salir ahora de la división de 6, porque acá viene el 6, acá está el 6, 6 entre 40. 6 entre 40, acá también lo tenemos, 6 entre 40, te sale 0,15 y acá está apuntado 0,15. Para calcular el siguiente, tienes que dividir ahora, va a ser 16. 16 entre 40, acá lo tenemos. 16 entre 40, 0,40, ahí está. Para encontrar el siguiente, vas a dividir ahora 4 entre 40. Y 4 entre 40 sale 0,10. Y así vas a encontrar cada uno de ellos. Igual el que le sigue va a ser 4 entre 40, el resultado. El que le sigue sería 2 entre 40 y el resultado. Ojo, y la suma tiene que ser 1. Esta columna también se suma. Todo esto tienes que sumarlo y te tiene que salir 1. Profesor, ¿y si no me sale 1? Si me sale 0,98 o me salga 0, no, o me salga, o la suma me da 1,3. Quiere decir, jóvenes, que no es porque has dividido mal, porque recuerda que tú estás dividiendo en calculadora y tú no puedes decir, profe, mi calculadora está mal entonces. No, de repente, jóvenes, has redondeado mal. ¿Cómo, profe? Recuerda, jóvenes, que cuando muchas veces nosotros queremos dividir, a veces la calculadora nos va a salir así. ¿Ve? Vamos a suponer que me salga un resultado así. Es una suposición, Es una suposición. Vamos a suponer que me salió así. Muchos números decimales, así en la calculadora. Pero ojo, cuando tú vas a poner el resultado en la tabla de frecuencia, solamente considera 2 decimales. ¿Hasta dónde, profe? Hasta acá, ve. 2 decimales. Solamente considera 2 decimales. Por más que salga un montón de decimales, tú nomás considera 2 números decimales. Y esos 2 números decimales tienen que escribirse redondeado. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú observas, el último número es 7, que vas a agarrar. Pero observa, ¿quién está al costado? ¿Quién está al costado? ¿Qué número es? El 4, profesor. El 4. 4, profesor. Cuando es un número 4, este 7 se sigue manteniendo. O sea, tú vas a escribir en tu tablita solamente 0,27. Nada más. Ejemplo. Profesor, ¿y qué pasa si no es 4? Vamos a hacer otro ejemplo con este mismo número. A ver, que sea, por ejemplo, así, 27. Y ahora ya no va a ser 4 acá. Que sea 5. Que sea ya los demás, no sé, cualquier número ya no me interesa ya. Que sea cualquier número. Pero ojo, tú solamente tienes que redondear 2 números decimales. Pero observa ahora, ¿qué número está al costado? El 5, profesor. El El 5. 5, profesor. Ahora sí, cuando es 5 se redondea este 7, se redondea a 8, o sea, va a ser 0,28. 28. ¿Cuándo se redondea, profe? Se va a redondear cuando al costado del número está el 5, está el 6, está el 7, espérense, está el 7, estuviera el 8 y estuviera el 9. Si estuviera cualquiera de estos números al costado de este 7, se redondea a 8. ¿Cuándo no se redondea? Cuando al costado estuviera a partir del 0, puede ser 0, 1, 2, 3 y 4.
Si están estos números al costado, para que tú redondees, ese 7 sería 7 nada más. No puede ser 8. ¿Cuándo es 8? Cuando al costado está un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Entonces, por eso, ¿no? Cuando yo te dije, no, profesor, si no me sale 1, quiere decir que has redondeado mal. Tienes que redondear bien. Profesor, yo lo saqué, me salió 1 ya. Ya, muy bien. Aunque muchas veces en la calculadora te va a salir de 2 decimales. Si te sale 2 decimales, no importa, lo pones tal como está. Solamente esto va a ocurrir cuando tengas en tu calculadora más de 2 decimales. Tengas un montón y ahí tienes que redondear. Ojo, pero acá estamos aprendiendo cómo vamos a calcular la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Esto se llama frecuencia relativa. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. ¿Cómo sale la frecuencia relativa? Mediante una división entre la frecuencia absoluta entre el total. 6 entre 40, 16 entre 40, 4 entre 40, 4 entre 40, 2 entre 40. Los resultados acá. Y la suma tiene que salir 1. Muy bien, pasemos al siguiente. Y acá tenemos otra frecuencia. Eso sería nuestra cuarta frecuencia. La frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sale esto, profe? Hay que leer. ¿Cómo se representa? Mira, ¿qué letra es? ¿Cómo se le va a conocer? ¿Con qué letra? H mayúscula, profesor. Claro, H mayúscula. La H mayúscula se llama frecuencia relativa acumulada. También esta H tiene su I, ¿eh? Ahí está, ve, su I. ¿Qué significa esta I? Que va a ser un número. 1, 2, 3, 4, según la cantidad de filas. A ver, vamos a ver cómo se calcula entonces la frecuencia relativa acumulada. Miren, esa sería nuestra cuarta frecuencia. Acá está. Pero observas tú algo, que también hay flechitas, ¿ve? ¿Qué significa? Que esta frecuencia relativa acumulada se parece muchísimo a la frecuencia absoluta acumulada. Que también son, o sea, son parecidas. ¿Por qué? Porque este 0,20 se escribió acá, ¿ve? 0,20. Luego, mediante las sumas de las flechas en zigzag, o sea, 0,20 más 0,15 sale 0,35. 0,35 más 0,40 sale 0,75. 0,75 más 0,10 sale 0,85. 0,85 más 0,10 te sale 0,95. Y 0,95 más 0,05 sale 1. Acá también debe de cumplir que este 1 se repita acá. Profesor, ¿y qué pasa si no me sale 1 acá? Me sale 0,98. Quiere decir que por acá sumaste mal. Sumaste mal. Tiene que salir igual. Si te sale igual, quiere decir que está bien. Todo lo que has hecho está bien. Entonces, esto se llama frecuencia relativa acumulada. Su símbolo, la H mayúscula. ¿Cómo se encuentra? Mediante las sumas. Primer número se lo copia, luego va sumando en zigzag. Muy bien, esa sería la frecuencia relativa acumulada. Tenemos la última frecuencia. Se llama frecuencia relativa porcentual. Acá está. Frecuencia relativa porcentual. ¿Cuál es su símbolo? ¿Cómo lo vas a conocer? Lo vamos a conocer mediante la H minúscula y al costado, ¿quién está? ¿Qué signo es esto? El porcentual, profesor. Porcentaje, profesor. Porcentaje. El símbolo porcentaje. H minúscula y el símbolo porcentaje. Significa frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se va a calcular eso? Acá, vamos a leer. ¿Qué dice acá? Bueno, en algunas tablas de frecuencia, la frecuencia relativa porcentual, para ello se multiplica la frecuencia relativa por 100. Ah, miren, a ver, voy a observar ambos cuadros. Acá es frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se calcula? Dice, se va a multiplicar a la frecuencia relativa por 100. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta frecuencia relativa salió 0,20. Multiplicado por 100 te va a salir 20%. Y ese ya sería el resultado de esta columna. El siguiente sale 0,15, multiplicado por 100 te sale 15%.
El siguiente es 0,40. Multiplicado por 100 sale 40%. El siguiente es 0,10. Multiplicado por 100, 10%. 0,10 nuevamente. Multiplicado por 100, 10%. 0,05 multiplicado por 100 te sale 5%. La suma, miren, la suma tiene que salir ¿cuánto? 100%. 100%, ¿Ya? profesor. 100%. De esta manera se va a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Y para qué me sirve la frecuencia relativa porcentual? Para ya dar conclusiones finales. Para que tú des conclusiones tienes que observar cuánto es el mayor porcentaje con el menor porcentaje. ¿Cuánto vale el mayor porcentaje acá? ¿Cuál es el mayor porcentaje? El 40, profesor. El 40%, 40%, ahí profesor. está. ¿Y cuál es el menor porcentaje? El 5%, El 5%, profesor. 5. Entonces, las conclusiones se dan con la observación, con el análisis del mayor y el menor porcentaje. Y acá lo dice al costado o abajo. Obtenemos algunas conclusiones a partir de la tabla de frecuencia. Dice acá, el 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. A ver, acá está 40%, y si observo, sí, son peruanos. El 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. 5% representa argentinos, sí. Entonces, jóvenes, para dar conclusiones, vamos a tener que calcular entonces la frecuencia relativa porcentual. Y en las conclusiones tienes que observar tú cuál es el mayor porcentaje con el menor porcentaje. Y hacer esta conclusión como estamos viendo. Entonces, por esta vez, solamente vamos a ver parte teórica. ¿Ya? Yo quiero que ustedes vean, ya. Yo sé que hemos hecho este tema, pero es mucho mejor volver a recordar, ¿ya? Y no apresurar. Por eso quiero tarea. Y me acordarán los alumnos que no están en clase, van a querer tarea. ¿Ya? Entonces, comunica a tus compañeros que esta semana no hay tarea. Estamos Profesor, viendo, esto es un sí, reforzamiento, ¿no? claro, es un reforzamiento. Estamos viendo la parte teórica, ¿ya? Para cuando ustedes tengan la tarea, ya sepan qué hacer, pues, ¿no? Y voy a colgar también el video de la clase. ¿Correcto? Para la próxima clase trabajamos con el libro. Vamos a trabajar esto. Ya, esto está en el libro. Acá ya Profesor, está. es lo mismo que está explicando, pero en el libro vamos a desarrollar eso. Claro, en el libro. Ahí está. Esto vamos a trabajar en el libro. ¿Ya? Entonces, jóvenes. En la otra clase, ¿no, profesor? Claro, el viernes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, prenda tu cámara, quiero tomar una captura. Espero que hayas escrito también tu nombre. Es muy importante para poder registrar la asistencia, porque yo me guío de ahí, del chat del Zoom. Si no, no te voy a registrar. Muy bien. Voy a tomar una capturita y lo tomo ahora mismo. Ya, muy bien, jóvenes, eso sería todo. Chau, chau, cuídense y nos vemos hasta la Ya, profesor, Ya, profesor, que tengan cuídese. buenas tardes. Chau, Chao, chau. profesor. Ya, profesor, cuídese.